Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de TechInter. En este capítulo te voy a enseñar a crear un widget label, las etiquetas de TechInter. Pero antes, por supuesto, tengo que explicar mínimamente lo que es un widget. Los widgets de TechInter son objetos creados a partir de ciertas clases de TechInter. Estos objetos poseen todo lo necesario para crear interfaces de usuario muy completas. Por ejemplo, un botón de TechInter se crea con el widget button, una etiqueta con el widget label, y así lo mismo con un montón de widgets. Pues cuando diga vamos a crear un widget button o vamos a crear un botón, lo que estaremos haciendo es instanciar un objeto de la clase button de TechInter. Las clases de cada widget cuentan con un montón de métodos y atributos para controlarlos y personalizarlos. Recuerda de la programación orientada a objetos lo que era el estado y el comportamiento. Pues esto lo podemos aplicar a los widgets de TechInter. Cada widget entonces es una herramienta con la que construir una parte o una pieza de la interfaz de usuario. Para que puedas seguir todos los ejemplos de este capítulo, utiliza el siguiente código. Por aquí tenemos la importación de TechInter, luego otra sección con la creación y configuración de la ventana, que lleva el objeto TK, el título y la geometría, el tamaño de la ventana, y por aquí abajo tenemos el bucle de la ventana. Todo esto es lo que viste en el capítulo anterior. De esta forma creamos esa ventana con un lienzo vacío. Y todo lo que hagamos a partir de ahora lo irás incluyendo aquí, después de la creación de la ventana, pero antes del bucle main loop. El widget label es un widget para mostrar texto o imágenes sobre una ventana. La traducción de label al español es etiqueta. Para crear una etiqueta en TechInter, entonces, instanciaremos de la clase label. Llamamos al módulo TechInter.label. En la instanciación podemos pasar a argumentos. Por ejemplo, un argumento para el parámetro text. Este contendrá el texto que se va a mostrar en la etiqueta. Entonces tenemos que pasar una cadena. Ahora, si ejecutas la ventana, no te va a salir nada. Te saldrá la ventana, pero vacía. Se ha creado el objeto, pero no le hemos dicho a TechInter que lo tiene que mostrar, ni dónde ni nada. Para mostrarlo de manera simple, vamos a hacer lo que se conoce como empaquetado. El empaquetado no es más que una forma de colocación de widgets en forma de pila, es decir, uno encima del otro. Ya dedicaré uno o varios capítulos a explicar bien los gestores de geometría, como el que voy a utilizar para mostrar esta etiqueta, el gestor pack. Llamamos al objeto, en este caso se llama etiqueta, punto método pack. Y con esto ya tenemos la etiqueta mostrada en la ventana. Ahora, para cambiar el color de fondo podemos utilizar el parámetro background o BG. Se pueden utilizar ambos. Venimos por aquí y ponemos background. En el color de fondo podemos utilizar valores como los hexadecimales o valores simples como los colores de TechInter. En la descripción os dejaré algún enlace para que veáis los colores que hay, predefinidos. O simplemente podéis buscar en internet colores TechInter y os aparecerán rápido. Voy a poner light green. Un verde flojito. Y ahí la etiqueta obtiene el fondo. El color de fondo se establece basándose en el ancho máximo que tiene el texto que se muestra en la etiqueta. Si queremos ocupar diferente espacio con el color de fondo, ya explicaré maneras de hacerlo. Y si ponemos esto, BG,
Como he dicho, funciona igual. Para cambiar el color de letra puedes utilizar este parámetro. O bien su diminutivo FG. Así. Hay que respetar en estos colores las mayúsculas y minúsculas. No se aprecia mucho este color sobre ese fondo, así que voy a poner un red. Así se ve mejor. Simplemente para que veáis el efecto que tiene cada parámetro. Estos parámetros se pueden configurar a posteriori, no solo en la instanciación como estoy haciendo aquí. Pero de momento vamos a hacerlo así, para no complicarlo más. Y esto, todo lo que viene entre paréntesis en Python se puede ordenar. Las indentaciones en este caso no le afectan. Pues podríamos colocar las cosas mejor, algo como esto. Así no nos quedará una línea enorme. Para establecer un borde, podemos poner border width. Y un valor entero, como es 25. El efecto es este. No es el que esperarías para un ancho de borde. También se puede especificar un tipo de cursor diferente para cuando lo pasemos por encima de un widget concreto. Por defecto, al pasar el cursor por la etiqueta, es la flecha, normal y corriente. La misma que tenemos en cualquier otro sitio. Si queremos poner otro cursor, pues utilizaremos el atributo cursor. Y aquí ya hablaremos de los cursores y os pasaré un listado de los que tenéis disponibles, pero lo trataremos en un capítulo aparte. Por ejemplo, hand to. Aquí me aparece la flecha, pero al pasar por encima de la etiqueta me aparece un cursor diferente. Este tipo de cursor, por ejemplo, nos puede servir cuando tenemos un botón o cuando queremos hacer que esta etiqueta funcione como un botón. Por ejemplo. Después podemos deshabilitar texto. Por defecto el texto aparece como habilitado. Lo podemos hacer con el color de letra poniendo un gris. Por ejemplo este. Y parecería que el texto está como deshabilitado. Está apagado. Cuando indicamos al usuario que ese elemento en este momento no está disponible. Pero hay otra forma mejor de hacerlo. Voy a quitar el fondo para que se vea mejor. ¿Ves? Quedaría como un texto deshabilitado, parece. La forma que sería mejor que esta sería el de utilizar las constantes disabled y active. Con ellas podemos establecer un estado del elemento, deshabilitado y habilitado, según ciertas condiciones o normas que vayamos poniendo en el programa. Esto lo indicaremos con el atributo state. Pues lo pondríamos aquí. State. Y para utilizar esa constante de tkinter pondremos tk para llamar al módulo, punto, y ahí vemos una serie de constantes, concretamente es esta. Y por defecto, aunque le quitemos este color de letra modificado, va a aparecer en estado deshabilitado. Además, en el parámetro state, si no queremos utilizar directamente estas constantes, también tenemos valores en formato cadena. Podríamos poner esto. Activo, deshabilitado y normal. Este color también lo podemos modificar, el color de deshabilitado. Lo haremos con otro atributo más. Disabled foreground. Por ejemplo, para el deshabilitado quiero ponerle un sky blue. Pues el deshabilitado quedará de esta forma.
¿Que no está deshabilitado? Pues queda con su color por defecto, el cual puedo expresar con el atributo foreground o FG. Eso si quiero cambiar este color negro por defecto. Podemos definir una serie de fuentes, podríamos incluso tener un módulo con diversas fuentes o estilos de letra y después ir utilizándolas en la interfaz. Yo voy a poner una aquí directamente ahora. Pues tenemos que hacer una tupla con varios valores. El primero va a ser el nombre de la fuente. Si solo queremos nombre de la fuente y todo lo demás por defecto, pues lo dejamos así. Una tupla con un valor. Después, para asociar esta fuente a la etiqueta o a cualquier otro widget, utilizaremos el atributo font. Y aquí utilizamos la tupla, que la podemos expresar directamente aquí o llevar en una variable para reutilizar en varias partes de la interfaz. En este caso solo cambia la fuente. Aún así, con ese tamaño de letra es un poco más grande, la roboto. Y si queremos especificar un tamaño de letra diferente, pondremos otro valor en tipo de dato int. Por ejemplo, 36. Y luego otro valor para especificar si va a ser cursiva, negrita, etc. Esto lo haríamos si queremos negrita, bold. Y nos queda una letra espectacular. Que aunque Tkinter no tenga los mejores diseños del mundo, pero podemos hacer una buena tipografía. Si consigues buenas paletas de colores, utilizar los gestores de geometría correctamente y tipografías adecuadas, puedes hacer verdaderas maravillas. Si queremos ver las opciones que tenemos para el parámetro font o cualquier otro, siempre podemos indagar un poco más. Control clic sobre font, sobre el atributo, nos lleva aquí. Esto todavía no nos dice mucha cosa. Y vemos que la fuente por defecto es esta de aquí. Se le pasa una llamada tk fuente por defecto. Si vamos aquí a Font Description, podemos ver más detalles. Se puede pasar un str simplemente con esta sintaxis. Vamos a probarlo. Arial 15, a ver qué pasa. Y funciona correctamente. Analizando el código podemos aprender muchas más cosas. Como por ejemplo acabo de hacer yo, que he aprendido esto de aquí. También se puede utilizar una lista con los valores expresados de esta forma. Podemos utilizar constantes, como estas que hay por aquí, ¿ves? En lugar de poner con str volt, pues puedes utilizar esta constante, que sería lo mismo. Puedes utilizar tupla con dos valores, con 1, con 3. Y luego las posibilidades para este tercer valor, para esto de aquí, son normal, que se establece el estilo de texto como normal, bold para negrita, italic nos pone el texto en cursiva, underline nos pone el estilo de texto con subrayado y overstrike con una línea en medio, lo que sería tachado. Mira, vamos a probar el overstrike. Y aquí, fuente personalizada. Ese sería el tachado. Y lo que os decía, de que podéis crearos un archivo con diferentes estilos de letra, pues aquí lo podéis ver. Lo voy a hacer sobre el mismo, pero bueno, podéis ver que se pueden utilizar varios estilos. Por un lado, definimos las fuentes, que podrían estar, repito, en otro archivo. Y una vez ya tenemos los estilos de letra que necesitamos para toda la aplicación, pues ya podemos utilizarlos en cualquier widget de la interfaz. Por ejemplo, esta etiqueta utiliza el estilo de fuente fuente normal y esta otra fuente negrita. Y así lo mismo con el resto.
Espero que te haya gustado este capítulo, si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!